Yo le voy a mandar un mensaje a Roxana. ¿Es el micrófono tuyo, es el que tiene el icono? Sí. Ahí está, perfecto. Listo. No, quería saber si lo podías prender nada más. Ajá, ahí lo entendí ya. Ah, perfecto. Lo prendí. Perfecto. Muy bien. Bueno, cuando me diga nomás el profe, yo comienzo. Bueno. Muy bien. Ah, sí, no me di cuenta. Ahí está. Sí. Bueno, esperemos que mi conectividad funcione bien porque a mí se me corta también a veces. También porque ese Chepe está haciendo unos arreglos aquí en el tendido eléctrico y a veces me quedo sin luz también. Bueno, hoy tenemos suerte. Muy bien. Lucas Silva. Lucas, ¿vos estás ahí en tu casa? ¿O en la casa de algún compañero? ¿Hola? Ah, claro. Sí. Walter Leguizamón. ¿Qué tal, Walter? Diga. ¿Estás enfermo, Walter? Me decía la preceptora. Tenés apagado el micrófono. Ahora sí. Dale. ¿Cómo está de salud, Walter? Bien, un poco de fiebre nada. Un poco mucho. Bueno. Yo tengo una de mis cuñadas, la tengo con, aparentemente con COVID ahora. Una hermana de mi esposa, ¿no? Estás jodido, che. Sí. Sí. Incluso yo estoy tomando exámenes finales por Zoom. O sea, me tocó tomar exámenes de filosofía en el Instituto de Pinedo, también por este medio, ¿no? Por este medio. Anda la mierda, está muy bueno. Sí. Sí, ahora sí. Estoy poniéndome los auriculares. Ah, perfecto. Sí. Sí. Perfecto, bueno. Arrancamos a las 13:11 minutos, ¿no? Bueno, chicos, yo no sé si ustedes
leyeron o algo de lo que yo les mandé de filosofía. Vamos a hablar primero de filosofía y si queda un poquito de tiempo de psicología, que son los dos espacios que tienen conmigo. Bueno, si tuviéramos que dar una definición de filosofía, tendríamos que comenzar por dos cuestiones. Filosofía es una unión de dos palabras griegas. Entonces, si alguien les dice, por ejemplo, bueno, deme el significado etimológico de la palabra filosofía, ustedes tienen que decirle que filosofía es amor a la sabiduría. ¿Por qué? Porque el significado etimológico es lo que significa cada palabrita en su raíz. Son dos palabras que vienen del griego. Philos, que significa amor, y Sofía, perdón, Sofía, que significa sabiduría. Amor a la sabiduría. Bueno, ese es el significado de las palabritas. Se llama significado etimológico. Pero no es la definición de filosofía. Si el profesor les pide la definición de filosofía, ustedes tienen que decirle esto. Perdón. Que filosofía es la ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas, a la luz de la razón. Ciencia de todas las cosas, por sus causas últimas, a la luz de la razón. Eso ya lo vamos a explicar. Les voy a contar más o menos cuándo nace la filosofía. La filosofía nace en Grecia. Bueno, si ustedes toman un mapa, ¿no es cierto? Grecia está al lado de Italia, ¿no? Está ahí en Europa. Y ustedes, digamos, tienen que ir 2500 años para atrás. En el siglo VI, más o menos antes de Cristo, nace la filosofía ahí en Grecia. Pero ustedes me dicen, bueno, el profe ya nos da la definición, nos dice más o menos qué es, pero en el fondo quizás no se entiende mucho todavía qué es la filosofía. Bueno, la filosofía es una manera de usar la razón con una cierta lógica y con un cierto rigor. Si tuviéramos que decir qué es lo que caracteriza a la civilización occidental es la nuestra. O sea, todo lo que está, digamos, perdón, tenemos el este y el oeste, ¿no? El oeste sería la civilización occidental. Bueno, nosotros estamos al oeste. ¿Al oeste de qué? Y bueno, estamos al oeste de China, al oeste de los países asiáticos. Y son como dos grandes mundos culturales. Vieron que los chinos tienen una cultura totalmente distinta, no solamente el idioma. Bueno, acá se unió Verónica Gómez. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, ya comenzamos la clase, profe. Entonces yo le decía a los chicos que tenemos dos mundos culturales distintos. Uno es el mundo de los asiáticos, por ejemplo, China, Japón, Corea y todo lo demás. Y el otro es el mundo occidental. Entonces, en el mundo occidental, lo que caracteriza al mundo occidental son fundamentalmente dos cosas. Una de ellas es la filosofía. La filosofía es una cierta manera de usar la razón, una cierta manera de explicar las cosas que pasan. ¿Y cómo se explicaba antes de la filosofía lo que pasaba? Bueno, ahí entra en juego otra palabrita que es la palabra mito, que es lo mismo que ustedes tienen acá en el folclore de los pueblos originarios, antes de que viniera Colón, ¿no es cierto? Y lo que tienen en todos los pueblos en general. Por ejemplo, si uno toma el origen del hombre o la creación del mundo, los sumerios explicaban, por ejemplo, el origen del mundo hablando de una especie de gran ave que ponía un huevo, y ese huevo después hacía eclosión y salían todas las cosas que existen. Bueno, ese es el mito de los orígenes. Mitos para explicar el mundo hay muchísimos. Pero ¿cómo aplicamos hoy el mundo nosotros, en la civilización occidental y en general en todo el mundo? No lo explicamos a partir de mitos, en la cual intervienen dioses
y este mundo es como si fuera el patio trasero de la casa de un dios. Bueno, esas explicaciones que recurren, por ejemplo, a la intervención de un dios, se llaman explicaciones míticas, o mito. Nosotros también las tenemos, por ejemplo, en el cristianismo, o en el judío-cristianismo. Pero la filosofía no explica las cosas de esa manera. La filosofía usa la razón lógica. Entonces, la filosofía es una forma de usar la razón. Y el mito es otra manera de usar la razón. Hasta el siglo VI a.C., con los griegos, existía solo una explicación mítica del mundo. Las leyendas, en las cuales intervenían dioses que hacían cosas extraordinarias. ¿Se entiende lo que digo? ¿Van entendiendo más o menos? La filosofía... Sí. Bueno, hay dos maneras de explicar la realidad. Una es el mito, apelando a dioses, acciones extraordinarias que intervienen en la naturaleza y en la historia. Esas explicaciones no son falsas, son explicaciones simbólicas que los pueblos tomaban como algo verdadero. Si nosotros tomamos la palabra mito hoy mito para nosotros significa algo así como fantasía, significa así como leyenda, ¿no? Pero el mito era una cosa real para ellos. Era una manera en la cual ellos explicaban, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza, cuando caía un rayo, o digamos cuando llovía, ¿no? Cuando había una inundación o cuando había un eclipse. Siempre en el mito intervenía un dios que estaba enojado o que reaccionaba por algún motivo. Pero a partir del siglo VI, en Grecia, nace una manera diferente de explicar las cosas, que justamente se llamó filosofía. La filosofía tiene otro punto de partida. La filosofía usa la razón de una manera diferente. Ya no apela a los dioses para explicar todo, sino que apela a lo que se llama después naturaleza. Bueno, díganme chicos, ustedes si entendieron algo y tienen alguna pregunta. Ya hablamos de filosofía, qué significa filosofía en su sentido etimológico, amor a la sabiduría. Yo ya les di una mínima definición de filosofía que la van a encontrar en el manual que yo también les pasé, que es la ciencia de todas las cosas por sus causas últimas a la luz de la razón. Y les dije que la filosofía es la manera típica de usar la razón del mundo occidental. Si ustedes, por ejemplo, dicen filosofía china, bueno, la filosofía china no es filosofía para la filosofía griega. La filosofía china sería una partecita muy pequeña que sería algo así como la ética para la filosofía de los griegos. Pero filosofía en sentido estricto, es la filosofía que nace en Grecia. ¿Se entiende lo que digo? Se habla de filosofía china, pero Sí. en un sentido muy amplio, como decir filosofía china, filosofía budista. Pero no es la filosofía que estudiamos nosotros. La que estudiamos nosotros es la filosofía en sentido estricto, que es la filosofía que nació en Grecia y que después siguió a lo largo del tiempo hasta nuestros días, ¿no? Bueno, esa explicación de la filosofía, mejor dicho, la filosofía, es la que explica el mundo no a partir del mito, sino a partir de la razón lógica. Bueno, yo voy a poner ejemplos más adelante de esto para que se entienda, porque por supuesto que ustedes no pueden entender todo ahora, porque es una cosa nueva. Pero díganme si tienen alguna pregunta, si entendieron, si... Bueno, lo que ustedes quieran sobre el tema de filosofía. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tema del mito? ¿Quieren que les amplíe lo del tema del mito? Yo entendí, por lo menos, así que no tengo ninguna pregunta para hacer. Bueno, muy bien. Yo les había dado algunos trabajitos, no sé si lo hicieron, justamente para que leyeran un poco de este tema, ¿no? Hay un manual que yo le había pasado en el grupo, que es de Salustiano Fernández Viejo, y ahí está todo lo que yo estoy diciendo.
Si ustedes quieren repasar lo que yo estoy diciendo, toman ese manual en el índice, está definición de filosofía, Piscis o naturaleza, que es lo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante, mito y logos. Todos esos temas son temas muy comunes en la filosofía y se tratan siempre al principio. Bueno, a mí me interesaba, bueno, tocar otro tema que era ¿por qué el hombre comienza a filosofar? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que trata la filosofía? ¿Cuál es la utilidad o el sentido de... ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, ¿de qué trata la filosofía? ¿Por qué les parece que el hombre se hace preguntas filosóficas? ¿Qué sería para ustedes la filosofía? Por curiosidad, puede ser. Sí, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Lucas? Yo, profe. Ah, Agustín. Muy bien, sí. Diste en el clavo, Agustín. O usaste la palabra curiosear. ¿Sí? La primera razón por la cual un hombre filosofa es justamente por curiosidad. ¿Sí? Nosotros cuando vemos un tema que se llama los orígenes de filosofar, hablamos del asombro antes de ser. El asombro te produce una curiosidad. Claro, es como un imán que te atrae. Uno de los motivos por el cual un hombre se pregunta es justamente eso. La curiosidad que le producen las cosas. ¿Sí? No necesita que alguien vaya a los lleve de la mano. Las mismas cosas le despiertan un deseo de saber. Bueno, eso que dice Agustín es lo que decía Aristóteles en el siglo IV a.C. Que todo el mundo tiene deseo de saber. Todo el mundo tiene curiosidad. Ese es un motivo fundamental para filosofar, para hacerse preguntas sobre la realidad. Muy bien. ¿Por qué otro motivo una persona puede filosofar? ¿O qué pregunta se podría hacer la filosofía? ¿Qué imaginan ustedes? Tienen las definiciones, pero las definiciones son algo abstracto. Lo que dice Agustín es algo concreto. Una persona comienza a filosofar por curiosidad, por ejemplo, ¿sí? Es verdad. ¿Y qué se puede preguntar, por ejemplo, por curiosidad? A ver, Agustín, vos que hiciste la intervención. ¿Qué se pregunta una persona por curiosidad? El motivo por lo que pasan las cosas. Exactamente. Muy bien, Agustín. Muy bien, Agustín. Uno quiere saber el motivo que está detrás de las cosas. Lo que diríamos en filosofía, la causa. La causa última, la causa verdadera. No solamente lo que está en las apariencias, sino lo que está detrás. Claro, uno desea justamente conocer la verdad de las cosas. En mayor o en menor medida. Tanto se trata de la naturaleza como se trata de una persona. Muy bien, Agustín. Muy bien. Y otro motivo por el cual una persona puede preguntarse por la realidad, por las cosas, solamente la curiosidad o puede tener otro motivo. A ver, ¿qué piensan ustedes? Walter, Lucas, Fiamma, Roxana. Ustedes viven como yo, ¿no? Lo único que nos separa es que yo soy un poco más viejo y algunas otras características accidentales. Pero todos vivimos, ¿no? ¿Y por qué se pregunta uno las cosas grandes y las cosas pequeñas? ¿Solamente por curiosidad? Para poder entenderla. Sí, para poder entenderlo, claro. Pero por ejemplo, cuando una persona está enferma, yo le decía que bueno, que una persona cercana a mí está enferma en este momento, pero hay muchísima gente enferma que a uno le puede interesar. Y imaginemos que esa persona, que no es el caso, gracias a Dios, pero imaginemos que esa persona está al borde de la muerte, ¿no? Bueno, Dios no lo quiera, pero lamentablemente esas cosas pasan, ¿no? ¿Qué motivo tendría ahí uno para preguntarse? ¿Y qué se preguntaría, por ejemplo? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Y, por ejemplo, bueno, otra persona podría preguntarse también,
qué hay después de esta vida, ¿no? Porque a lo mejor también es un momento para preguntarse, o cómo está viviendo uno, qué pasaría si, por ejemplo, bueno, yo tuve un accidente hace poco, no fue una cosa grave, pero fue un accidente, en la vía pública, entonces, bueno, yo tengo hijos, tengo mi esposa, y a veces eso también es un pie para preguntarse, bueno, pero ¿qué pasaría si yo no estuviera? ¿Qué sería de mi familia? ¿Qué sería de mis hijos? O, yo que tengo hijos chiquititos, bueno, ¿qué van a hacer mis hijos cuando sean grandes? Uno se pregunta muchas cosas. Bueno, otro motivo para preguntarse es justamente ese, es la angustia existencial. O sea, cuando uno está frente a un dolor, cuando uno está frente a una tentación, a una prueba, ¿no? Cuando uno está en tensión por algún motivo, porque pierde algo o le falta algo, o se enamora también. O sea, otro motivo para sufrir también a veces es enamorarse, por ejemplo, enamorarse y no ser correspondido, ¿no? Esas son cosas que nos pasan a todos. Uno por ahí le gusta a una persona y esa persona ni se entera. Y si se entera es lo mismo. Bueno, entonces, el enamoramiento, el perder a alguien, el estar enfermo, son motivos también para preguntarse sobre el sentido de la vida, el sentido de la enfermedad. Pero no porque seamos curiosos únicamente, sino porque la vida hace que nos preguntemos. ¿O no? ¿Qué les parece a ustedes? Si uno está enfermo, por ejemplo, ¿no le surgen esas cosas? ¿O tiene una persona que quiere mucho que está enferma? ¿No? Mucho más cuando uno pierde a una persona. Por un motivo o por otro. Pasa. ¿Cómo? El por qué nos pasa lo que nos pasa, digo. El por qué nos pasa lo que nos pasa. Ustedes no lo dijeron, pero sería muy normal que alguien se preguntara también por la existencia de Dios. ¿O no? ¿O por qué Dios permite determinadas cosas? ¿O por qué Dios parece que se calla ante determinadas cosas? ¿O no? Cuestionamiento sobre la fe y cuestionamiento sobre Dios. Bueno, todo ese tipo de preguntas, chicos, son las que aborda la filosofía. Ustedes a lo mejor les sorprende y yo les digo que también aborda preguntas sobre Dios. ¿Sí? También aborda preguntas sobre Dios. Eso también forma parte de la filosofía. No hay nada que esté fuera de la filosofía. Cuando yo hablaba con una profesora hace un tiempo, en un instituto terciario donde doy clases, estaba un poco preocupado porque no veía bien cómo mi materia tenía sentido dentro del programa de estudios de un profesor. Ustedes si van a tener un profesorado en cualquier lugar, van a tener filosofía. Eso forma parte del ciclo básico de materia. Está dentro de los 2 o 3 primeros años de la carrera. Bueno, yo doy clase en 3 carreras distintas en un terciario. Y esa profesora me levantó el ánimo primero cuando me recordó lo que yo ya sabía, que era que la filosofía es la madre de todas las ciencias. O sea, si tuviéramos que definirla o encontrar otra definición de filosofía, podría ser eso. Toda la ciencia que ha nacido en el mundo occidental, estamos hablando del mundo nuestro, no el mundo de los chinos, ni el mundo, digamos, de los que viven en la India o Pakistán. Toda la ciencia que ha nacido en el mundo occidental nació de la filosofía. Por eso ustedes también estudian a filósofos en muchas materias. Por ejemplo, la matemática. Ustedes en matemática también estudian a los filósofos. ¿Saben dónde? Donde hablan, no de los filósofos en cuanto a filósofos, sino en cuanto a algunas cosas que estos filósofos dijeron, o hicieron, o inventaron. ¿Alguno me podría decir qué filósofo ve, por ejemplo, matemática? O que ustedes sepan, se hayan enterado. Matemática tuvieron toda la vida, o sea que no estamos hablando de filosofía o psicología, que es la primera vez que la tienen.
Bueno, ¿algunos se le ocurre que el filósofo puede tener algo que ver con la matemática, por ejemplo, o con la física? No solamente con la filosofía, con el sentido de la vida y con todas las preguntas que estábamos viendo, sino con una ciencia como la matemática o la física. ¿Alguno sabe de algún filósofo que estudie la matemática? No, ninguno. Bueno, cuando ustedes estudian el teorema de Tales, chicos, ¿sí? ¿Cómo no? Sí, claro. Ah, claro, claro, sí. Yo estoy tratando de acordarme, profe Nico, cuándo lo vi yo en el secundario, pero claro, son más de 30 y pico de años que dejé el secundario. Por eso no estaba muy al tanto de eso. Yo pensé que se lo habían estudiado. Claro, bueno. Sí, sí, no, seguramente no lo vieron. Bueno, no importa, ahora se enteran conmigo y con el profe Nico. Los grandes, digamos, los que pusieron los fundamentos de la matemática y de la física en el mundo occidental, o sea, en el nuestro, y en todo el mundo, porque se conoce en todo el mundo ahora, justamente fueron los filósofos griegos. Por ejemplo, Tales, en el teorema de Tales, Pitágoras, ¿no? Son todos filósofos del siglo VI a.C., o sea, cuando comienza la filosofía. De hecho, se considera que Tales fue, por lo menos pasó a la historia como primer filósofo. Y Pitágoras fue el primero que usó la palabra filósofo y filosofía para referirse a la forma en la cual ellos usaban la razón. Bueno, tenemos a Tales, a Pitágoras con todo, digamos, el razonamiento matemático que tenían. Y más adelante, que esto no sé, el profe Nico me dirá, más adelante quizás vean en matemática y en física, porque forma parte de las representaciones de la física, el sistema de ejes cartesianos ortogonales. Bueno, el sistema de ejes cartesianos ortogonales lo inventó el filósofo Descartes en el siglo XVII. O sea que ya tenemos cuatro filósofos, cuatro siglos, perdón, de usar ese sistema de representación. Bueno, o sea, para que ustedes se den cuenta de que la filosofía está en todo. Está en el origen de la ciencia más rigurosa, la que usa la regla, la escuadra, el pensamiento matemático, la lógica estricta. Está desde el principio. La filosofía no es solamente un divague sobre cuestiones existenciales, algo así como uno que, por ejemplo, escribe poesía, que es una cosa maravillosa, pero que está sujeto a miles de interpretaciones, ¿no? La filosofía tiene también una rigurosidad, y eso se ve en todos los filósofos que estuvieron al principio y en otros, ¿no? En general en todos los grandes filósofos. Entonces, y muchos de ellos, bueno, eran muy afectos a la matemática, a la física, a la astronomía, también, al principio. Todo estaba dentro de la filosofía. No había divisiones como ahora, porque la ciencia estaba también en germen, estaba todo junto. El que se dedicaba a la filosofía también se dedicaba a la matemática, se dedicaba a la astronomía, se dedicaba a reflexionar sobre la política, a reflexionar sobre el arte, la belleza, es decir, sobre la ética. Entonces, la filosofía abarcaba todo el conocimiento de la época. Todo el conocimiento de la época. Y la psicología, por ejemplo, si tuviéramos que hablar mínimamente de la psicología, podríamos decir que nace también de la filosofía. La psicología nace como una disciplina, como una ciencia como una ciencia que se desprende de la ciencia de la filosofía, más o menos en el siglo XIX, o sea, más o menos hace 2 siglos, tenemos psicología como una ciencia separada, ¿no? Bueno,
ustedes sabrán de la existencia de los psicólogos. Psicólogos, no sé qué saben de los psicólogos, pero no sé qué idea tienen de los psicólogos y de la psicología. Pero si quieren podemos hablar un poquito de eso también. Pero antes que nada, ¿alguna pregunta hasta acá de la filosofía? Si no tienen preguntas, seguimos adelante. Todo bien, profe. Bueno, entonces vimos la definición de filosofía, tanto en el sentido etimológico como en la definición en sí, que no le expliqué, eso quedará para explicárselo después. Los orígenes, uno puede comenzar por el asombro, como decía Agustín, o por la curiosidad, ¿no? O por la angustia existencial, por el simple hecho de vivir, ¿no? A filosofar, que es hacerte este tipo de preguntas profundas sobre la naturaleza de las cosas o de las experiencias que uno tiene. Y nada queda fuera de eso, desde la matemática hasta la existencia de Dios. Entonces, hoy, digamos, es muy común oponer muchas veces la filosofía al mito, de hacerle decir a la filosofía cosas que la filosofía no dice. Por ejemplo, esto, que todo filósofo, por lo menos ustedes se van a encontrar con muchos profesores de filosofía, que son ateos, agnósticos. Bueno, pues si son ateos o agnósticos, no es por la filosofía. Eso es una opción que se toma, que tomaron por diferentes razones en su vida. Pero la filosofía no da razones para ser ateo. Platón, que es un filósofo que vamos a estudiar nosotros, que, si ustedes se ubican en línea de tiempo, se van a dar cuenta que el siglo VI, si ustedes se ponen enfrente, se van a dar cuenta que en el año 0, donde nace Cristo, para atrás es antes de Cristo, ¿no? Entonces, para atrás, o sea, para la izquierda, uno va contando como al revés, o sea, 0, 1, 2, 3, 4. Para la derecha, ¿no? Bueno, forma normal de contar, 0, 1, 2, 3, en el sentido normal. La filosofía nace alrededor del siglo VI y Platón es del siglo V. Platón es del siglo V. Bueno, Platón es uno de los grandes filósofos que existieron en toda la historia, que también lo vamos a ver nosotros, porque es imposible ver filosofía y no verlo a Platón, no verlo a Sócrates, no hablar de Aristóteles. Bueno, Platón del siglo V decía que es amigo de la filosofía, lo es también del mito. ¿Y el mito qué era? El mito, en la mito griego era toda la religión. El mito hablaba de Zeus, el mito hablaba del Minotauro, el mito hablaba de todo el panteón enorme que tenían los griegos de dioses. Entonces Zeus se casaba con una mujer, porque los dioses de los griegos eran muy antropomórficos, o sea, muy parecidos a los seres humanos, ¿no? En la concepción que ellos tenían de Dios. Y la filosofía purifica lo que los griegos pensaban de los dioses. Digo los dioses porque ellos tenían muchos dioses. Pero prácticamente no había ateos en la filosofía del siglo VI y V antes de Cristo. No había ateos. Muy pocos. Era un grupo de pensadores, filósofos, que también lo vamos a estudiar, que se llamaban sofistas. Pero los ateos eran una minoría. No había prácticamente ateos. Eso para que ustedes se den una idea de que el razonamiento sobre Dios, incluso el creer en la existencia de Dios, es compatible con la filosofía. No son dos cosas totalmente distintas, ni necesariamente uno tiene que terminar siendo ateo porque se dedica a la filosofía. No, eso no es así. Agustín, prende tu micrófono, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Qué significado tiene la palabra ateo? Bueno, ateo es una... muy bien, gracias Agustín. Ateo es una unión de dos palabras griegas, a, que significa sin, o no, es una palabra, es una palabrita que niega, y theos, que significa Dios.
Entonces, sin Dios o no Dios. Eso significa ateo. Pero en la edad moderna se da otra, o sea, en nuestra edad, a partir del siglo XVII, estamos en el siglo XXI, se da otra forma de ateísmo que es más común, es más común que puede haber incluso compañeros entre ustedes que tengan esa forma de ateísmo, que se llama agnosticismo. No sé si usted alguna vez escuchado esa palabrita, es agnosticismo. Bueno, los sofistas, por ejemplo, en el siglo V a.C., eran agnósticos. ¿Eso qué significa? Como yo le decía, es una partícula adversativa que significa no o sin, y gnosios, que significa en griego conocimiento. Entonces, el agnóstico no es el que niega a Dios porque Dios no existe, sino que es el que niega la posibilidad de que se lo pueda conocer a Dios. Entonces ustedes se dan cuenta de la diferencia. Y son posturas filosóficas también. No son solamente posturas teológicas porque hablan de Dios, sino que son posturas filosóficas. En el caso del agnosticismo, hay una determinada concepción del conocimiento. Es decir, el agnóstico dice, no, yo no sé si existe Dios. No puedo afirmar que existe, ni puedo afirmar que no existe, porque mi conocimiento es muy limitado para lograr expedirme sobre ese tema. Dios es algo demasiado grande, como hablar del infinito, y la naturaleza de nuestro conocimiento es finita. Eso es lo que dice el agnóstico. Entonces nunca puedo llegar a la conclusión de si existe o si no existe. Entonces lo dejo en la duda, como si fuera entre paréntesis. ¿Se entiende lo que digo? En la práctica es un ateo. En la práctica vive como si Dios no existiera. Pero no se define como ateo, se define como agnóstico. Bueno, el agnosticismo es la forma más típica del ateísmo de nuestros días, en particular de los intelectuales, o sea, los que se dedican a los estudios universitarios, tienen como esa tendencia a decir que son agnósticos y que no tienen una creencia en Dios. Bueno, pero la filosofía habla de todo eso también. Si uno quiere dejar a Dios de lado, se pierde buena parte de la filosofía, porque el tema de Dios fue fundamental, tanto para los filósofos griegos del siglo V a.C., como para toda la modernidad que comienza a negar la existencia de Dios, siglo XVII. O sea, tanto porque lo afirmen, tanto porque lo nieguen, pero el tema de Dios es un tema fundamental de la filosofía. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si te responde tu pregunta, Agustín. Sí, profe, perfecto. Perfecto, bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Si no, hablamos un minutito de la filosofía y después cerramos. Profe, Sí. el tema del ateo, ¿niega la existencia de un Dios o de un ser sobrenatural que creó todo lo natural que hasta hoy conocemos? Bueno, es una pregunta interesante porque ateo es lo que yo decía, niega la existencia de Dios. Eso es el ateo. Ahora, lo que voy a decir es interesante porque puede haber alguna persona que crea en la existencia de Dios, pero que no vea a ese Dios como un ser que crea el mundo. Eso también es verdad. Y esa es la concepción que tenían, por ejemplo, los griegos. Los griegos, en general, que tenían en la filosofía varias propuestas de lo que era Dios. Si tenemos un Dios que fue imaginado por Platón, después otro Dios, digamos, que fue, digamos, formulado por Aristóteles, con diferentes características. Ninguno de ellos era creador. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. En la filosofía griega, que eran por otro lado muy lógicos y muy realistas, bueno, la mejor filosofía está ahí, ¿no? Del 21 siglo de filosofía. Todavía no hay una época que pueda superar a lo que hicieron los griegos entre el siglo VI y el siglo IV a.C.
que fueron los que inventaron la filosofía por otro lado. Ellos no llegaron al concepto de creación. El concepto de creación es algo que entra en el mundo de la filosofía a través de la teología. Para que ustedes se den cuenta de la relación que hay entre la fe y la razón, entre la teología y la filosofía. Los griegos llegaron solamente a pensar de que el mundo era eterno. El mundo no tenía un principio. Había existido siempre. Para los griegos el mundo había existido siempre. O sea, todo el cosmos había existido siempre. Lo único que ellos afirmaban era que había un dios, que ellos le llamaban Demiurgo, el dios de Platón, que era un organizador de la materia. O sea, no llegaron a la existencia de la creación a partir de la nada, como propone la religión judío-cristiana. La creación a partir de la nada, para los griegos era impensable. ¿Por qué? Porque ellos partían de este principio lógico. De la nada, nada viene. O sea, uno no puede sacar nada de la nada. La nada no se puede pensar. Entonces, si no se puede sacar nada de la nada, evidentemente, ¿cómo podemos explicar lo que existe en el cosmos? O sea, toda la realidad fuera de nosotros y nosotros mismos. Bueno, evidentemente es eterna. La realidad fuera de nosotros es eterna. Porque no tuvo un principio, no pudo haber salido de la nada en algún momento. Porque no se puede sacar nada de la nada. O sea, la explicación más lógica es que el universo, no nosotros, pero el universo, es eterno. Y probablemente la existencia del hombre también dentro del universo. Entonces, ¿cómo se llega a la creación a partir de la nada? Bueno, justamente es una religión, es una idea que nace en la religión judío-cristiana y que entra en la filosofía después, o sea, después del siglo I después de Cristo, cuando se encuentran los dos mundos, el mundo griego y el mundo de los filósofos cristianos. Entonces, ¿por qué dicen los cristianos o judío-cristianos que el mundo fue creado de la nada? Porque ellos conciben a un Dios todopoderoso. O sea, el Dios cristiano era tan poderoso que sí podía sacar algo de la nada. Algo que los griegos no habían pensado. Porque ellos nunca habían tenido esa imagen de Dios. Un Dios tan poderoso que podía sacar algo de la nada. ¿Por qué? Porque de la nada del ser, hay una diferencia infinita. Si ustedes encuentran a una persona que puede hacer algo de la nada, por ejemplo una mota de polvo, eso significa que esa persona es Dios. Bueno, pero nadie puede sacar algo de la nada. Y por otro lado, salvo Dios. Y por otro lado, nadie puede hacer volver algo a la nada. Nosotros podemos destruir algo, pero nuestra destrucción no disuelve las cosas. Uno puede quemar una mesa, puede quemar una madera, y va a quedar siempre ceniza. Uno se puede morir, pero queda el cuerpo, y se desintegra, pero queda como un elemento de la naturaleza. Nosotros no podemos aniquilar a una persona. El único que lo puede hacer es Dios. El único que puede sacar cosas de la nada. Puede sacar cosas de la nada y puede volverlas a la nada. O sea, ya no se pregunta, Leguizamo, sí, es posible creer en Dios sin decir que ese Dios es un creador. Sí, porque fue la idea que tenían los griegos. Dios existía, pero no era creador. Bueno chicos, acá estoy. Profe Nico, se me viene toda la bandada, voy a tener que terminar en algún momento porque... Sí. Bueno chicos, vean el manual y yo les había mandado una actividad para hacer, no sé si se las dio la profe Daniela. Sí, nos Sí, habían creo que la mandado, envió. pero muchos ya lo hicimos y otros no lo hicieron, creo. Bueno, entonces... Como yo que no lo hice. Bueno. Entonces lo que yo les pediría que lean es la parte en el manualcito de Salutiano Fernández Viejo,
la parte que dice Piscis o naturaleza. Profe, Que ¿qué lo- trabajo sería? No, no no es, sé cuál. no es su trabajo. Tiene que agarrar el manual, que yo lo había mandado por PDF, el de Salustiano Fernández Viejo. Fernández Viejo. Y ahí- ¿Solo tenemos que leer o tenemos que hacer no, algo? solo tienen que leer, salvo que yo les haya pedido alguna actividad, que no creo que les pedí ninguna sobre eso. Y lean, en cualquier caso yo les paso las actividades después por el grupo. Y de psicología, yo le había dado a la profe Daniela que les pasara un enlace para que me conteste unas preguntitas. O sea, ¿cuál es la definición de psicología? ¿Cuáles son los campos de la psicología? ¿De qué se ocupa? ¿Qué estudia? Es algo muy sencillo, es una página que tienen que leer ahí del manual de David Off. Entonces, me contestan la pregunta de psicología que les paso al grupo, de ese manualcito, y leen física o naturaleza de filosofía, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Yo le Sí, había sí. enviado la actividad de psicología y creo que tuvimos un problema que no le llegó el correo. Bueno, Yo, sí, dígame. Sí, Lucas. yo le envié por WhatsApp. No, le decía que yo le envié por WhatsApp. Lo de psicología. Ajá. Sí. Yo también creo que un PDF por WhatsApp le mandé. O un Word, no me acuerdo. Bueno, les puedo pedir que me lo manden de vuelta porque tengo un problema con el WhatsApp, por ahí no me llegan las cosas. Bueno, bánquenme un día, mándenmelo mañana en realidad porque voy a ver si cambio el programa. Tengo que reinstalarlo de vuelta, me parece. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo no. Yo tampoco. Bueno, nos vemos en el grupo entonces. Gracias, profe Nico. Chao, chao. Chao. Chao.